Bueno, bienvenidos a nuestra clase del módulo de Planificación, Gestión y Control de la Diplomatura Universitaria en Agronegocios. Les queremos dar la bienvenida y vamos a repasar algunos conceptos que son los más relevantes para nuestro módulo. ¿Mm? Eh, en la propuesta de este módulo eh, tenemos como objetivo esto, entender cuáles son los sistemas de control dentro de la gestión de los agronegocios y por sobre todo destacar su importancia y comprender cuál es la utilidad de los indicadores de gestión, y la idea es adquirir esta habilidad para poder formularlos, elaborarlos y luego discutirlos. Bueno, un poco los contenidos más importantes, un poco la definición de control de gestión, la relación entre el control de gestión y la estrategia, el concepto de gestión, vimos, un poco la idea del cuadro de situación, como cuando uno tiene un agronegocio, tiene que ir identificando las variables cuantitativas y cualitativas. Ahí aparecen las herramientas de plan, programa, presupuesto, control. Vimos también en nuestra clase presencial la herramienta del FODA, los factores claves de éxito, cómo se adhería la arquitectura de un tablero de comando, cómo se construyen los indicadores de empresas agropecuarias, vimos algunos ejemplos también, si recuerdan, un indicador absoluto y una herramienta concreta que es el Balance Scorecard, que proponen Kaplan y Norton. Bueno, un poco para repasar los conceptos que son más importantes de nuestro módulo, vimos los sistemas de control. Entonces hay una relación entre la planificación y el control. Por un lado, cuando uno tiene un negocio, en este caso un agronegocio, lo que se suele sugerir, y es algo que también tenemos que trabajar nosotros, y nos gustaría a nosotros desde la diplomatura, poder inculcar esta nueva cultura y esta herramienta importante que es la planificación eh, de las actividades. ¿Verdad? No solamente la planificación de las actividades agrícolas, sino también la planificación de las actividades comerciales, la planificación del negocio. Por eso que hablamos de la misión, de la visión, de los objetivos, de las estrategias. Entonces, siempre cuando uno empieza un negocio, debería haber un plan. Siempre hay un plan, porque el plan es la traducción de la estrategia que puede ser explícita o implícita. Ahora, cuando ese plan está escrito, formalizado, estamos yendo hacia el camino de una estrategia explícita. Ese plan se va a concretar y se van a llevar a cabo actividades y luego se tiene que realizar un proceso de control a través de la medición, la evaluación, el ajuste y la regulación. Por eso el control, nosotros trabajamos acá el control no en el sentido negativo o en el sentido de castigo, sino control en el sentido positivo para lograr aprendizaje, en este caso organizacional, aprendizaje del negocio. ¿Ah? Lograr feedback, retroalimentación para que comencemos y vayamos aprendiendo más. En esa medición, que es un concepto dentro del control, juega un rol importante los indicadores. Los indicadores, como habíamos visto ya en nuestro primer encuentro presencial, van a ser todas esas señales de alerta, o van a ser características, van a ser variables, van a ser aspectos que son importantes que nosotros debemos monitorear. Entonces los indicadores tienen ese rol, ser alertas, llamar la atención, o sea, y centrar y concentrarnos en aquellos aspectos que son importantes para el negocio. También habíamos visto esta parte del diagnóstico. En el diagnóstico, bueno, la declaración de misión, establecer los objetivos globales, es qué quiero lograr, y también cómo lograrlo, a través de la formulación de los planes, la fijación de las políticas, que tiene que ver con la visión y la estrategia. Y dentro de las actividades de control, habíamos dicho que existe el proceso de formulación de la estrategia, donde ahí se plantean los objetivos estratégicos y las políticas. Luego está el control de gestión, que es intermedio, donde uno va implementando, o sea, llevando a cabo, ejecutando la estrategia. Y finalmente existe el control de las operaciones, donde uno ya se concentra en la eficacia y la eficiencia de aquellas tareas individuales. Entonces hay como tres niveles: lo estratégico, lo gerencial y lo operativo. Entonces, el control de gestión está mediando entre la estrategia y las operaciones. El control de gestión
intenta ser el mecanismo de tal manera que la estrategia se lleve a cabo y se concretice. Un poco, y una de las herramientas más importantes del control de gestión que nosotros estamos trabajando son los tableros de comando. También es un aspecto que hay que reconocer, como lo dice Peter Drucker, que lo habíamos visto también en clase, esto que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Es decir, que uno puede formular muy bien las estrategias, pero es necesario conocer también el entorno, conocer cuáles son los valores de la gente con la cual uno trabaja. También uno debe conocer cuál es ese entramado social, esos comportamientos compartidos, ¿no? Porque la cultura organizacional, se define como ese conjunto de valores compartidos por los miembros que forman parte de una organización, de una empresa. Entonces es importante esto. Y también a nivel de estrategia, la cultura puede ser mucho más importante que la estrategia, porque si la cultura no acompaña o la cultura no es favorable para la estrategia que uno plantea, la estrategia puede llegar a fracasar. Entonces, cuando uno hace estrategia, es importante nunca descuidar la cultura, ¿no? La cultura, es decir, cómo se hacen las cosas aquí en este lugar. Entonces es importante. Ahora, si uno quiere implementar un cambio cultural, bueno, hay que tener y conocer cuáles son las herramientas con las cuales uno puede fomentar ese cambio cultural. Entonces, luego cuando tengamos la charla con los empresarios, va a ser un tema recurrente, así que será importante un poco que nosotros podamos mañana, cuando sea este encuentro con los empresarios, tener en cuenta este aspecto de la cultura, para también a ellos preguntarles, que nos comenten cómo es la cultura en el caso de sus agronegocios, porque eso es importante. Hay un modelo de César Castica, que es un trípode, donde ellos dicen que hay tres variables que son importantes dentro de un negocio. Una es la estrategia, que estamos charlando, la otra la cultura, y la otra pata es la estructura y los procesos. Entonces, generalmente, cuando uno quiere hacer un cambio cultural, puede hacer un proceso de implementación estratégica o también puede comenzar a movilizar a la empresa, a la organización, a través de la estructura o los procesos. Es decir, definiendo funciones, organizando las tareas, haciendo reuniones de trabajo, comenzando a controlar, eh, generar algo desde la empresa, desde el negocio, desde el agronegocio, para ir un poco moldeando la cultura. Es importante tener en claro la cultura que uno desea construir. Bueno, como herramienta también habíamos presentado el FODA, es una herramienta de diagnóstico estratégico, que si recuerdan, el FODA era esta mirada tanto externa como interna. Entonces, en, el, en la mirada interna, ¿verdad? Tenemos lo que son las fortalezas. Acá están las fortalezas y las debilidades. Entonces, eh, tenemos un poco las fortalezas y las debilidades. Eso hace a la mirada interna. Y dentro de la mirada externa es entender el contexto, ¿verdad? Para analizar las oportunidades, ¿verdad? Y las amenazas. Eso es importante. Entonces, uno arma un cuadrante. ¿Cuáles son los consejos prácticos para implementar el FODA? Es que por cada elemento, o sea, por cada fortaleza, por cada debilidad, por cada amenaza y por cada oportunidad, no deben ser más de cuatro, entre tres o cuatro elementos de cada uno de esos aspectos. Entonces, uno los lista y luego tiene que plantear las estrategias. Por eso es que uno en las estrategias aparecen las estrategias FO. ¿Sí? Por ejemplo, la estrategia FO es cuando yo miro las fortalezas, miro las oportunidades y puedo ahí plantear una estrategia.
Entonces, si yo digo, bueno, la cercanía con el puerto, la cercanía con los clientes, y por ejemplo, o cercanía con el acceso a las materias primas, hay buenas vías de acceso, por ejemplo, como un- una fortaleza, o cuento con recursos, con rodados, con camiones, bueno, fomentar una organización de productores. Entonces, la estrategia lo que nos ayuda es a partir de la fortaleza, por ejemplo, la estrategia FO, a partir de la fortaleza y las oportunidades, yo voy pensando cuál es el rumbo que yo puedo tomar. Es importante esto porque en el caso tenemos que armar un análisis FODA a partir de la situación que se plantea. Entonces ahí, ¿cuál es la recomendación práctica? Es que por cada uno de los elementos se listen 3 o 4, no más de esos. ¿Por qué? Porque a partir de ese análisis yo tengo que ir planteando las estrategias. Entonces así aparecen las estrategias FO, las estrategias DO, es decir, que combinan una debilidad o varias debilidades con alguna oportunidad o varias oportunidades. Las estrategias FA, es decir, cuando yo a partir de las fortalezas quiero tratar de contrarrestar las amenazas, o las estrategias DA es cuando yo tengo debilidades y amenazas y necesito disminuir tanto las debilidades como las amenazas. Y acá están como las estrategias. Eso es importante. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta para poder un poco trabajar. Entonces, con el FODA, que es una herramienta importante, debemos saber utilizarlo. Generalmente, en las aplicaciones, uno puede observar que solamente uno se limita a listar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas, pero no sigue avanzando en las estrategias. Entonces, este cuadro nos ayuda un poco a entender que cuando yo aplico el FODA, debo plantear las estrategias. Tengo que plantear las estrategias, entonces en este caso no hay una única estrategia. Esto es un área de mucha creatividad para la gestión. Entonces, es importante eso. Otro concepto que nos gustaría destacar, entonces, un poco para seguir un poco repasando los conceptos, además del FODA, que es una herramienta de diagnóstico estratégico, tenemos otra herramienta que sirve ya de implementación, que tiene que ver con ya el control de gestión y que tiene que ver con la implantación de las estrategias. Entonces, una de las herramientas importantes para implementar las estrategias son los indicadores de gestión. Es decir, que yo pueda entender cuáles son los aspectos más importantes del negocio y proponer algunas mediciones. Porque hay un principio que ya lo vamos a ver, de Kaplan y Norton, que son los padres del cuadro de mando integral, ya en la década del 90, ellos hablaban de este principio de que no se puede gestionar aquello que no se pueda medir. Entonces ellos proponen la medición como una herramienta para gestionar, ¿no? Y entonces, porque la medición lo que hace, nos ayuda a concentrarnos en algunos aspectos que son importantes, o sea, conducen la atención. O sea, la medición lo que va a hacer, va a conducir la atención de la gestión. Entonces, por ello ellos, en su experiencia de consultores, de muchos años de consultoría, se dieron cuenta de esto, de que cuando uno mide, está mandando un mensaje muy implícito a todos los colaboradores, a toda la empresa, a toda la organización, es que si mide es importante. Entonces, medir en el fondo tiene ese impacto implícito de comunicar que esto es importante, porque uno no mide lo que no es importante. Entonces, por ejemplo, en la gestión, uno dice, bueno, ¿cuánto he ganado? ¿Cuánto he perdido? ¿Cuánto voy gastando? Ah, ¿y por qué es importante? Porque, por ejemplo, ¿cuánto he gastado? Yo tengo que ir sabiendo cuánto voy gastando, porque eso implica que yo estoy aplicando recursos y esos recursos están siendo invertidos, consumidos en qué, en qué actividades, en qué tareas. Entonces, y eso me ayuda a prestar atención, porque los recursos no son infinitos, no son ilimitados, los recursos son escasos. Entonces, como los recursos son escasos, lo hay que cuidarlo. Entonces, en ese sentido, es importante. O, por ejemplo, cuando uno trabaja, dice, hay una agenda. Y bueno, ¿y por qué yo tengo que agendar? Porque, bueno, el tiempo es un recurso escaso y yo tengo que organizarlo. Entonces, a través de la agenda, yo voy manejando ese recurso
que es escaso, como es el tiempo de los gerentes, de los administradores. Entonces, un indicador de gestión lo que nos va a ayudar es a concentrarnos y a prestar atención a aspectos que son importantes y claves en la gestión. Entonces, por eso la medición de desempeño es el proceso que va ayudando a cumplir el indicador. Es un largo proceso, ¿verdad?, de planificación, porque yo planteo la estrategia hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Yo me pregunto quiénes somos, qué hacemos, misión, visión, objetivos, a dónde queremos ir, ¿verdad?, que es el análisis interno y del contexto. Eh, el análisis FODA es una herramienta de diagnóstico estratégico donde uno analiza el macroentorno, es decir, el entorno externo, y también el microentorno, o sea, el entorno dentro de la organización. Hay otra herramienta también que se llama análisis PESTEL, que es analizar el contexto, es una herramienta de contexto, es analizar el contexto según el ambiente político, económico, social, eh, tecnológico, ¿verdad? Educacional, legal. Entonces, PESTEL, entonces tiene que ver con cada dimensión del contexto que yo quiero analizar, ¿verdad? Político, económico, social, tecnológico, legal. Entonces, el análisis PESTEL nos ayuda a ordenar la mirada del macroentorno, o sea, del contexto donde estamos implementando el negocio. Cuando yo defino a dónde quiero ir, hay que definir cómo podemos llegar. Entonces, ahí esa es la ejecución, esa es la implementación. Y luego yo tengo que ir midiendo esos objetivos mientras se van realizando, en qué grado se van realizando. Entonces, yo necesito ahí medir el desempeño. La idea es que el desempeño yo lo vaya midiendo en forma concomitante, en forma online, y no necesariamente el desempeño sea ex post, sino después, sino que sea durante y también después, porque eso nos va a ayudar a hacer acciones correctivas, acciones preventivas también, para poder mejorar la implementación y que la implementación se alinee con los objetivos que yo he planteado. Y también, entonces tenemos nuevamente replantearnos todo este círculo, ¿no? Porque es algo dinámico, no es algo estático. Por eso que siempre hablamos que el indicador nos tiene que ayudar a generar aprendizaje organizacional, eso es importante. Eh, También el indicador plantea que es formulado en un cierto estado, ¿verdad? Y que uno quiere ir hacia otro estado, un estado esperado. Entonces, esa medición va a ser a través de los indicadores de gestión. Por ejemplo, la rentabilidad, cuánto es la rentabilidad actual, o sea, cuánto estoy ganando hoy y cuánto me gustaría ganar el próximo año. Entonces, ese salto plantea un desafío que luego tenemos que ver cómo hacer para lograr ese salto, por ejemplo, de ganar un 10% a ganar un 15%. Bueno, podemos manejar el precio, los volúmenes, controlar los costos, ver dónde se puede optimizar. Es importante eso porque eso tiene que ver con la gestión. Mañana vamos a compartir la experiencia de Gustavo García, que es ingeniero agrónomo y tiene su emprendimiento agrícola, por ejemplo, y él le podemos un poco mañana consultar cómo plantea esto, qué estrategias plantea o qué acciones plantea para mejorar la rentabilidad en este contexto tan turbulento, de tantos cambios, porque, por ejemplo, la pandemia ha planteado este gran desafío a todos los negocios, ¿no? A los agronegocios. Entonces, es interesante que mañana podamos compartir con él cómo este nuevo contexto, este nuevo entorno, plantea desafíos a la gestión de los agronegocios. Entonces, y cómo puede hacer esto, cómo estos objetivos que uno plantea en un contexto, cómo se deben ir reformulando. Por eso decías que es un proceso dinámico, porque el contexto va cambiando. Entonces uno puede prever algún movimiento del entorno, pero siempre hay factores imponderables. Entonces, cuando uno hace negocios, debe tener como esa capacidad para acomodarse y tener una capacidad de respuesta ante un entorno cambiante. Eso es una gran habilidad que tenemos que desarrollar. Yo creo que todo este tiempo
de reflexión, también un poco trabajando con algunos clientes, uno ve esto, que hay negocios que en este contexto totalmente adverso han podido seguir trabajando, se han podido adaptar rápidamente y han podido tener una respuesta rápida y han podido generar rentabilidad. Y hay otros negocios que como que este contexto nuevo los ha paralizado y están como paralizados, ¿no? Entonces, qué importante que es ir un poco gestionando la incertidumbre, porque si hay algo que tenemos que gestionar desde los negocios y aprender a gestionar es la incertidumbre, este contexto, este entorno. Miren, esto de que el entorno cambia se lo viene diciendo hace 50 años. Entonces no es algo nuevo en la gestión. Por eso hay una teoría que se llama teoría del caos en gestión, donde en realidad es eso. Hay muchas situaciones que uno no las puede prever. Entonces el indicador debe tener esa capacidad para poder ir adaptándose a este entorno cambiante. Y nosotros mismos, los de la gestión, los que hacemos negocio, deberíamos ir teniendo esto. Y por eso esta es la adrenalina de los negocios, ¿no? Esta adrenalina de no saber qué va a pasar, y más en los agronegocios, donde en realidad no debería ser sorprendente en los agronegocios. ¿Por qué? Porque ya hay un factor que es el clima. Si bien es cierto, uno puede tener algunas estimaciones, pero el clima siempre ofrece sorpresas. Entonces, por eso es que hay que tener una planificación y es importante tener como esta mirada de saber que uno tiene que estar siempre preparado para todos los imponderables, los imprevistos, mucho más en los agronegocios. Así que no nos debería sorprender que esta situación haya favorecido a algunos productores, a algunos gerentes o algunos empresarios que de verdad se han podido adelantar a esta situación. Entonces mañana vamos a compartir entonces con estos dos empresarios del campo, o sea, tanto de la ganadería como de la agricultura, y uno de los aspectos importantes que podemos preguntarle, consultarle, es cómo este contexto de tanta incertidumbre los ha encontrado y cómo están gestionando actualmente sus empresas. Entonces eso puede ser interesante. Eh, bueno, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de los indicadores? Esto que charlábamos, ¿no? No se puede medir. Si no se puede medir, no se puede gestionar, no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. ¿Mm? Eso es un principio. Y siempre el indicador es un medio, no un fin. Siempre es una herramienta que ayuda a generar este aprendizaje, este mayor conocimiento dentro del emprendimiento, del negocio, de la empresa, de la organización. Para la construcción de los indicadores, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, ¿cuáles son los productos estratégicos y los objetivos? O sea, yo tengo que plantear primero los objetivos estratégicos. Eh, Esto es importante acá, cuáles son los ámbitos y las dimensiones de desempeño que conviene medir. Eh, Eso también es importante. O sea, nosotros partimos de la idea de que el desempeño que tiene todo negocio es multidimensional. No solamente podemos reducir el negocio a la dimensión financiera. No estamos negando que sea importante, es importantísima, pero no solamente la dimensión financiera, económica, debe primar, sino que también hay otras dimensiones que después lo vamos a ver en el tablero de comando, como Kaplan y Norton, ellos dicen, además de la dimensión financiera, de la perspectiva financiera, existe la perspectiva comercial, es decir, la mirada esta de los clientes, también la mirada o la perspectiva de los procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Entonces, ellos dicen, es multidimensional el desempeño, por lo tanto, eh, sería muy reduccionista pensar que solamente el negocio debe generar rentabilidad económica o financiera. Entonces es importante eso. Bueno, hay que asignar siempre responsabilidades. ¿Quién va a ser responsable de la medición, de la cuantificación, del seguimiento de los indicadores? ¿Verdad? ¿A qué nivel se va a hacer la evaluación? Después, ¿cómo se va a discutir los indicadores? Es importante eso. También hay que definir el parámetro sobre qué valor se lo va a comparar. Ahí podemos tener valores históricos, algún valor de referencia, el sector, el mercado, un competidor. Es importante definir eso. Bueno, con qué fórmula o algoritmo se va a construir el indicador, de dónde se va a recuperar la información para construir ese indicador. Después esto es importante, validar los indicadores, ¿no? En el sentido de esto es ver si el indicador me está de verdad
dando información sobre algo que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que le voy a contar de la virtualidad, eh, tiene que ver esto, ¿no? Por ejemplo, yo miraba, por ejemplo, nosotros en la virtualidad tomamos unos autoevaluativos y bueno, entonces voy a decir, bueno, tantos alumnos han aprobado, han sacado buena nota, pero bueno, después han descubierto, no en mi caso de materia, sino en otra materia, que aparentemente había un profesor particular que iba y entraba con el código de los alumnos. Entonces, bueno, él le hacía las evaluaciones. Entonces, mire, entonces ese indicador de, si vos haces esa actividad, ese indicador, o sea, cuántos estudiantes han aprobado, cuántos han sacado buena nota, es de verdad válido? O sea, ¿está dando información útil? ¿O de verdad hay un error, digamos, en la recolección o en el comportamiento de los individuos? Es importante eso, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, acá en el caso de los agronegocios, por ejemplo, los informes de clima, el comportamiento de la lluvia, eh, todo lo que es el cambio climático, digamos, eh, eso es importante. En este caso, un factor importante, por ejemplo, muchas de las transacciones de agronegocios son a través digamos, del dólar. Entonces, bueno, ver ese impacto de esos indicadores que son macroeconómicos, cómo inciden en la gestión. Bueno, yo tengo que validar los indicadores. Y después interpretar los resultados. Es importante eso. Y esto, ¿no? Comunicar e informar, ¿no? Quienes tienen que conocer nuestros resultados. Porque nuevamente decíamos que el indicador es un medio, no un fin. No es que yo calculo los indicadores por el indicador mismo, sino que yo calculo el indicador para que ese indicador movilice a la organización y ayude a que haya una interacción entre todos los que forman la organización, la empresa. También hay una experiencia que mañana vamos a compartir, que son las experiencias de los grupos CREA. O sea, los grupos CREA hacen todo un acompañamiento de los productores, entonces hay como unas plantillas, unos indicadores, y después esos indicadores en las reuniones se ponen a consideración del grupo y eso va motivando la discusión, el intercambio, va generando nuevas ideas en forma grupal. Entonces, el indicador ¿es un medio para qué? Para lograr esa dinámica de los negocios, para lograr nuevas acciones, nuevas estrategias, para solucionar algunos problemas, situaciones que no son deseadas o situaciones que no satisfacen del todo a los empresarios. Entonces, es importante esto, que entender que el indicador es un medio y no un fin. Bueno, dentro de los indicadores, así hay una mirada vertical de las empresas, ¿no? Entonces está la alta dirección, el nivel directivo, el nivel operativo, y entonces ya vimos esto, a nivel directivo está la planificación estratégica, perdón, en la alta dirección la planificación estratégica, a nivel directivo están los procesos de control y gestión, y a nivel operativo el control de las operaciones de las actividades. Entonces tenemos indicadores de gestión global, indicadores por centro de responsabilidad, en el caso de los niveles directivos, e indicadores operacionales u operativos cuando ya estoy trabajando con las actividades o las tareas también. Bueno, también algo importante, muchas veces creemos que un indicador solamente es un número o un porcentaje, pero bueno, podemos utilizar mapas. Nosotros vimos cómo también podemos, con la georreferenciación o la geolocalización, uno puede identificar las zonas de mayor lluvia, de menor lluvia, entonces eso es un gráfico, ¿no? Entonces de ubicación territorial, de densidad, matrices. En el caso de otro tipo de indicadores pueden ser ratios, números, porcentaje, medidas estadísticas, tasas, índices o cambios o variaciones. Y también puede haber indicadores en el análisis complejo, cuando ya uno utiliza bases de datos más grandes. Entonces puede hacer cruzamiento de variables, analizar correlaciones. Bueno, algunas herramientas estadísticas multivariadas, por ejemplo, también uno puede utilizar en función de la base de datos que se cuente, ¿no? En el diseño y la construcción de los indicadores, creo que tenemos que tener en cuenta. Siempre se debe hacer por etapas. Esto, ¿no? Deben contemplarse y conduces como un cambio y no como un simple cambio de herramienta. Porque el indicador es esto, esta herramienta que sirve para movilizar a la organización y para implementar algún tipo de cambio. También para clarificar cuáles son las áreas funcionales a efectos del control,
La idea es que el indicador, cuando uno implementa indicadores, que tenga un compromiso de la alta dirección, digamos, de los directivos, de los gerentes. También crear procedimientos, ¿verdad? Para que el sistema evolucione, o sea, que el indicador debe generar ese aprendizaje organizacional, ¿verdad? Y debe obedecer siempre a las opciones organizativas y no a la inversa. O sea, el indicador debe estar al servicio de la organización y no la organización al servicio del indicador. Que decíamos que el indicador es un medio, no un fin. O sea, no es que la organización está en pos de calcular indicadores, sino que nosotros, los que calculamos indicadores, o los que analizamos los indicadores, los recolectamos y los proponemos, debemos estar al servicio de la organización, o sea, para ayudar a la gestión, eso quiere decir. Bueno, acá algunos ejemplos también lo tienen en el material, digamos, esto sigue el cuadro de mando, la perspectiva financiera, entonces todos indicadores que son financieros, económicos, indicadores de clientes, o sea, la participación en el mercado, el grado de satisfacción, la cantidad de quejas, porcentaje de clientes que compran por recomendación de otras personas, indicadores de proceso, bueno, en el tiempo de respuesta, si hay reproceso, pérdidas, desperdicios, y también indicadores del comportamiento, por ejemplo, del capital intelectual, capital humano de la empresa. La inversión en formación, el nivel de ausentismo, la rotación, bueno, esos son ejemplos que mide esa dimensión del capital humano y del capital intelectual de la empresa. Cuando uno uno puede tener los indicadores, ¿verdad? Como un set de indicadores, así totalmente aislado, uno va analizando cuáles son los aspectos importantes. Pero hay como distintas perspectivas, entonces está la perspectiva estratégica, la perspectiva directiva, como dijimos, y la perspectiva operativa. Es decir, que yo puedo calcular indicadores a nivel estratégico, y ese set de indicadores a nivel estratégico, si están organizados, forman parte de lo que se llama un tablero de comando estratégico. Si yo elaboro, propongo, formulo indicadores a nivel directivo, tratando de medir los resultados que son empresariales, yo tengo un tablero de comando gerencial. O si yo me quiero concentrar en las operaciones, en las cuestiones operativas, cotidianas, en las tareas, para tener un impacto en los procesos, yo tengo lo que se llama un tablero de comando operativo, ¿no? Que son tipos de tableros. Están los tableros que son integrales, son aquellos que son muy sintéticos, muy globales, y que ayudan a la alta dirección cuando la empresa es muy grande, como una corporación. El tablero de control estratégico, ¿verdad? Que va midiendo el posicionamiento y a largo plazo y el largo plazo de la organización. Los directivos, que esto cuando uno va viendo áreas claves, ¿verdad? Y los resultados a corto plazo. Y los operativos cuando uno se centra en algunas actividades, algunas áreas, algunos departamentos, algunas funciones. Bueno, también una herramienta importante entonces dentro de la gestión es armar un tablero de comando integral, ¿verdad? Estos autores, Kaplan y Norton, dicen esto, ¿no? Que lo traen de los orientales, que la estrategia sintáctica es el camino más lento hacia la victoria. O sea, hay como en la gestión, y eso pasa también, eso se llama trampa de la actividad. Ustedes ven que muchas veces uno está como muy concentrado en las actividades, en el trabajo cotidiano, y tiene poco espacio para la estrategia. Entonces hay como una tensión. En el fondo, muchas veces se dice que la gestión es tratar de administrar las tensiones, ¿no? Entonces hay una tensión siempre entre la estrategia y la táctica, entre lo estratégico y lo operativo. Entonces parecería que son dos aspectos que se contraponen, que compiten, que fuesen rivales, pero en el fondo la estrategia y la táctica, en el caso ideal, y a eso debemos aspirar, son dos aspectos que se deben complementar. Es decir, la estrategia no se puede concebir sin la táctica y la táctica no se puede concebir sin la estrategia, ¿no? Por eso también se dice que la táctica sin estrategia es el ruido anterior a la derrota. También, un aspecto importante se dice también esto, que la estrategia sin táctica es un sueño y que la táctica sin estrategia es una pesadilla. ¿Ah? Porque tiene que ver con esto. Digamos, ambos aspectos son importantes. Entonces, el cuadro de mando integral, que es una herramienta de tablero de comando, primero empezó siendo como un
una herramienta de medición de desempeño, solamente de control, medir el desempeño, o sea, digamos, qué pasó en el pasado. Entonces ellos comenzaron a trabajar en esa herramienta y después vieron que esa herramienta estaba generando algo, que era no solo mirar el pasado, sino que era tratar de mirar también la estrategia, o sea, mirar hacia el futuro. No solamente miraba hacia el pasado, sino que mirando el pasado también me ayudaba a estar mirando hacia el futuro. Entonces, así fue el cuadro de mando integral fue mutando hacia un sistema de gestión estratégico. Es decir, cuando yo hacía un CMI en esta dimensión, como un sistema de medición de desempeño, estaba yo mirando la táctica, o sea, qué había pasado y qué había hecho. Después yo dije, bueno, pero cuando yo veo la táctica, también me está llevando hacia la estrategia. Entonces ellos dijeron, bueno, el cuadro de mando es un sistema de gestión estratégico. Y finalmente se dieron cuenta que era lo uno o lo otro, sino que era lo uno y lo otro. Por eso dicen que el cuadro de mando es un sistema de gestión integral, porque nos ayuda a ver tanto la estrategia como la táctica. La gestión de la estrategia y la gestión de las operaciones. Eso es importante ese aspecto. Bueno, dentro del cuadro de mando integral, entonces, en el trayecto, uno plantea la misión, la visión, los valores, la visión, está la misión, los valores, que es algo que un poco dirige el rumbo de toda la empresa, la visión, la estrategia. La visión es la estrategia, digamos, a 5 años, a largo plazo, la estrategia va a ir operativizando la visión, y una herramienta que ellos proponen, los autores Kaplan y Norton, es el mapa estratégico, que vamos a trabajar también el mapa estratégico en el caso, donde da lugar al cuadro de mando integral. Es decir, mirar la empresa desde distintas perspectivas, planteando los objetivos, los indicadores, las metas y las iniciativas estratégicas. Para cumplir qué objetivos? De tener clientes, accionistas satisfechos, clientes encantados, los procesos que sean eficientes y las personas motivadas y preparadas. Acá se están destacando entonces las 4 perspectivas eh, del cuadro de mando, o sea, la perspectiva financiera, la perspectiva comercial o de clientes, la perspectiva de los procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. También se suele utilizar la lógica del árbol, de esta causa y efecto, donde lo más importante son los conocimientos, las habilidades y los sistemas, que son lo intangible, ¿verdad? Que a través de esos aspectos, del capital intelectual, del capital tecnológico, del capital organizacional, que son intangibles propiamente dicho, uno puede realizar procesos eficientes. Y si uno realiza procesos eficientes, uno puede generar valor para los clientes. Y si uno genera valor para los clientes, uno va a estar generando resultados financieros. Entonces, la relación de causa-efecto, donde estos autores insisten mucho en esa relación. Porque ahí lo importante es que uno debe tener como una idea de causa-efecto con una mirada científica. Por eso es importante conocer bien la lógica y la dinámica de cada empresa. Bueno, entonces lo importante que nosotros vamos a tener que trabajar luego en el caso es esbozar un mapa estratégico. Para que podamos hacer un mapa estratégico, necesitamos formular los objetivos en distintas perspectivas, en la perspectiva financiera, de cliente, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento, y luego tenemos que ver esa relación de causalidad, o sea, de causa-efecto. La lógica de causa-efecto que estaba ilustrada en esta analogía de un árbol, ¿no? De un frutal, donde hay raíces, hay tronco, hay ramas y hay frutas. Entonces estas 4 perspectivas en realidad no están aisladas, sino que hay como una interrelación que tenemos que tangibilizar. Bueno, hay ejemplos de mapas estratégicos. En el material que nosotros le hemos enviado había un cuadro de mando que estaba propuesto, ¿no? Le mandamos 2 materiales, las diapositivas y también el material. Entonces ahí también está el cuadro de mando de una actividad ganadera. Entonces ahí lo pueden revisar también. Dentro del cuadro de mando también hay un elemento que es importante, que es la propuesta de valor, que es esto, cuáles son los atributos, las características de lo que yo ofrezco, ¿verdad? A los clientes. Y esos atributos de un producto o de un servicio tienen que ver con el precio, la calidad, el tiempo, la funcionalidad,
También son atributos con respecto a la relación, o sea, al servicio, a las relaciones que yo tengo con los clientes y a la imagen, por ejemplo, a la marca que se va construyendo. Cuando uno realiza un Balance Scorecard, que sería un cuadro de mando integral, entonces tenemos como primer componente el mapa estratégico. Entonces fíjense acá como, en un ejemplo muy sencillo, si yo refuerzo las habilidades críticas de las personas y si yo mejoro los sistemas de información, esas acciones, estos objetivos, ¿verdad? Van a mejorar los procesos comerciales. Si uno mejora los procesos comerciales, logra fidelizar los clientes, logra desarrollar nuevos clientes y con los clientes fidelizados y los nuevos clientes uno incrementa la facturación. Y con el incremento de la facturación uno maximiza los beneficios. Esa es la lógica de causa-efecto. Luego, por cada objetivo uno debe plantear un indicador, es decir, el indicador va a ser la métrica, va a ser el aspecto que me ayude precisamente a ir monitoreado el grado de ejecución de ese objetivo. Luego le tengo que plantear un target, es decir, un valor meta, o sea, un valor que yo aspiro, y luego tengo que decir cuál es la iniciativa, es decir, cómo voy a lograr yo ese objetivo. O sea, si yo quiero incrementar la facturación, o si yo quiero reforzar las habilidades críticas, que se incrementen en un 15% de la empresa, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, estos son los programas de acción. Este será el corazón de la estrategia. Bueno, y esta es una plantilla donde va relacionando, digamos, la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, donde se indica la propuesta de valor, los procesos internos, donde uno reconoce los procesos de gestión de las operaciones, la gestión de clientes, los de innovación y los procesos regulatorios y sociales, y lo que yo les decía en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, el capital humano, la información estratégica y el capital organizacional, donde está la cultura, el liderazgo, la alineación y el trabajo en equipo. ¿Mm? Bueno, entonces esta herramienta es una herramienta muy importante dentro de la gestión, que por sobre todo esto es como un uso de los indicadores. Yo puedo tener indicadores, un set de indicadores, que es interesante, que son válidos, o los puedo también formular, pero con una cierta lógica que ayude a una mejor gestión estratégica. ¿Mm? Bueno, un poco esta es la idea de los indicadores. Entonces está el mapa estratégico, donde yo relaciono los objetivos, están los indicadores, que yo voy midiendo cómo se van logrando esos objetivos, las metas, que es el valor que yo quiero lograr del objetivo, y las iniciativas, es decir, con qué acciones yo voy a procurar y voy a asegurarme que esos objetivos se logren. Bueno, un poco esta es la bibliografía. Bueno, muy bien. Con este breve repaso, también un poco lo que sería interesante destacar, entonces, un poco en el caso, lo que tenemos que hacer un poco es entender el contexto de la empresa, y en ese contexto de la empresa deberíamos tener dos herramientas, para hacer un diagnóstico estratégico, el FODA, y también un análisis de PESTEL. Con con esas dos técnicas, para que yo pueda construir indicadores, también habíamos visto que es importante identificar lo que son factores claves de éxito. Los factores claves de éxito son aspectos, dimensiones que hacen o que influyen o que tienen alguna relación con la estrategia que uno quiere lograr. Entonces, los factores claves de éxito van a ser aspectos en los cuales uno se debe concentrar. Por ejemplo, en el caso de los agronegocios, un aspecto clave de éxito puede ser el acceso a los puertos, por ejemplo, o el acceso a las materias primas, o un factor clave de éxito puede ser, por ejemplo, las condiciones climáticas del emprendimiento, o pueden ser la relación con los clientes. Entonces, los factores clave de éxito tienen que ver con aspectos, la eficacia, la eficiencia, la calidad, la rapidez, el tiempo. Entonces, esos son factores claves de éxito. Entonces, cuando uno quiere plantear indicadores, debe pensar primero qué dimensión, o sea, qué factor clave de éxito a mí me interesa monitorear con este indicador. Entonces, luego, con los factores claves de éxito, uno puede ir planteando los indicadores, debe plantear objetivos, porque esto de los objetivos es interesante porque nos va a dar
una gimnasia, como una habilidad importante para ir formalizando, profesionalizando la gestión. Plantearse objetivos, esos objetivos tienen que tener un indicador, es decir, alguna métrica, alguna cuantificación para poder prestarle atención y para poder controlarlos y para ir verificando si uno tiene que hacer algún ajuste en el camino. Con esos objetivos uno plantea lo que se llama el mapa estratégico, que es esta relación de causa-efecto entre los distintos objetivos, y cuando uno tiene los objetivos, por cada objetivo plantea los indicadores, las metas, y también uno tiene que pensar cuáles son las acciones que uno tiene que llevar a cabo para lograr esa estrategia. Bueno, estos son como los aspectos más importantes dentro eh, del repaso de este módulo que les ayudaría a elaborar el trabajo final. Bueno, a continuación vamos a terminar la presentación y vamos a abrir un espacio para preguntas, consultas y luego para discutir ya en forma grupal el caso y una posible solución o buscar juntos algunas soluciones. Así que bueno, acá terminamos esta sesión del repaso teórico y luego cualquier duda que ustedes tengan pueden consultar por mail también. Bueno, muchas gracias.